Buenos días a todos los que me estáis escuchando y buenos días también a los que no me escucháis, que de todo habrá. Hoy vamos a hablar de Luces de Bohemia, una de las dos lecturas obligatorias del presente curso. Y después de una introducción muy breve, lo que haré será repasar el argumento escena por escena. El objetivo de este audio es que el estudiante tenga fresco en la memoria el argumento y que también tenga presentes los principales personajes de la obra. Bien, Luces de Bohemia es una obra teatral de Ramón María del Valle-Inclán que se publicó por primera vez por entregas semanales entre el 31 de julio y el 23 de octubre de 1920 en el semanario España. En 1924, 4 años después, Valle-Inclán publicó una versión en libro añadiéndole 3 escenas más. De manera que en la versión de 1920 había 12 escenas y en la de 1924, que es la que nosotros leemos, había 15 escenas. A lo largo del presente resumen iremos indicando cuáles de las escenas a las que nos vamos a referir son escenas que estaban en la primera edición y cuáles de ellas se añadieron en 1924. Bien, empecemos por la escena primera. En la primera escena, Max Estrella se nos presenta como un poeta pobre, un poeta envejecido y, muy importante, un poeta ciego. Max Estrella está en su casa, que es una bohardilla miserable, típica de la vida bohemia, y está con su familia. En ese momento anochece. Max pide a su mujer, que es la francesa Madame Colette, que le lea una vez más la carta del Buey Apis. El Buey Apis, como se recordará, es el director del diario donde colabora o colaboraba hasta ese momento Max Estrella. En esa carta se le comunica que ha sido despedido. Max Estrella propone entonces a su familia un suicidio colectivo en el que se incluya a su hija Claudinita, que está barriendo la habitación. Max sufre entonces una alucinación transitoria en la que cree recuperar la vista y evoca el esplendor juvenil de su vida bohemia en París. La mujer, Madame Colette, está anímicamente hundida. A continuación aparece Don Latino, amigo de Max Estrella, que es un viejo, un borracho, y, como tendremos ocasión de comprobar durante la lectura del libro, un miserable. Claudinita desprecia a Don Latino. Don Latino trae 3 cochinas pesetas sacadas de unos libros que Max le ha encargado vender a un librero de segunda mano llamado Zaratustra para tener algo que cenar. Pero la mujer y la hija se quejan de que con esa miseria es imposible cenar. Ya que no ha sido capaz de conseguir un precio justo por los libros, Don Latino aconseja a Max que vaya él mismo a la librería de Zaratustra para recuperarlos o para pedirle más dinero. A pesar de que Claudinita es hostil a Don Latino, este logra sacar a Max a la noche de Madrid. Un viaje que, como bien sabemos, supondrá la perdición del protagonista. Este es el argumento del primer acto. Aquí aparecen varios temas interesantes, como por ejemplo el tema de la premonición de la muerte de Max, formulado por medio de la idea del suicidio, y el tema de la huida de la realidad. La premonición de la muerte cubre toda la escena hasta el momento en que Max Estrella sufre su alucinación. Bien, ¿qué elementos en esta escena anuncian la muerte que se acabará produciendo unos actos después? Por ejemplo, el momento desolador de la lectura de la carta de despido que le envía el Buey Apis. O, por ejemplo, la propuesta de suicidio familiar que formula Max Estrella. Desde este instante hasta el final se impone otro tema, la huida de la realidad, que cubre la alucinación de Max Estrella, su mente huye a París, y la escapada de casa junto a Don Latino, de modo que Max Estrella huye mentalmente a París y huye físicamente de su casa. Aparecen en la primera escena varios elementos que se irán repitiendo o que reaparecerán en algunos de los siguientes. Por ejemplo, la casa de Max Estrella. La casa únicamente vuelve a aparecer, y no es la casa sino el portal del edificio, en la escena 12, cuando Max Estrella muere. Es toda la obra una unidad circular, puesto que Max Estrella aparece en su casa en el primer acto y muere en el portal de su casa en el acto 12. Solo volvemos a entrar en la guardilla familiar de Max Estrella en la escena 13. Max vuelve al interior, pero vuelve muerto. También es importante tener en cuenta que esta escena transcurre durante el atardecer. Empieza la noche. Este momento tendrá su contrapunto con el instante de la muerte de Max. Max muere al amanecer, cuando termina esa noche que justamente ahora empieza. La obra, pues, está dotada de una innegable unidad temporal de acción. Todo transcurre en una sola noche. Luces de Bohemia es el relato de una noche, en concreto de la última noche, de Max Estrella. Max Estrella es un ser nocturno, y quizá de ahí que se le llame estrella, lo cual constituye un simbolismo irónico. Las estrellas, como es bien sabido, se apagan con el final de la noche,
de la misma manera que se apaga la vida del poeta cuando llega la luz del nuevo día. Otro motivo que se repetirá es el del episodio de Madame Colette y Claudinita. Nunca saldrán de la buhardilla. Tanto aquí como en la escena 13 están encerradas en la buhardilla. Además, la invitación al suicidio se hará realidad en el último momento de la última escena, la 15, en que efectivamente la viuda y la hija se quitarán la vida. Esto da a la obra una organización también circular y encuadrada de los acontecimientos, es decir, del argumento. Otros elementos que se irán repitiendo a lo largo de las escenas siguientes: la premonición y la presencia de la muerte. Empecemos hablando de la carta del buey Apis. El director del periódico que ha despedido a Max Estrella es conocido por el apodo de Buey Apis. La carta del buey Apis es el anuncio fatal de que a Max Estrella y a su familia no les queda absolutamente nada. Simbólicamente, la carta es un anuncio de que la muerte se aproxima inevitable. No en balde, el buey Apis es el dios de la muerte en la mitología egipcia. En segundo lugar, la hipótesis del suicidio y la forma de llevar a cabo ese suicidio, que se menciona nada más arrancar la historia, pero que sólo se hace realidad en el último instante de la obra, al final de la escena 15, a través del anuncio de un periódico. Claudinita y Colette se han quitado la vida. En la escena 11 aparece de nuevo, incidentalmente, la idea de suicidio cuando Max Estrella sugiere a Don Latino tirarse al vacío desde el viaducto. Examinamos ahora otro motivo que también se repetirá a lo largo de la obra y que por tanto contribuye a dotarla de unidad: el desprecio de la realidad y la huida de la realidad. Max Estrella, en la escena primera, padece una alucinación en la que cree volver a París. Vuelve a un momento de felicidad y juventud, y esto le provoca una innegable exaltación espiritual. Esta alucinación se corresponde, por contraste, con otra que sufre instantes antes de morir. Poco antes de morir, Max Estrella vuelve, mentalmente, a París, rememora la muerte del poeta Víctor Hugo, pero en ese momento no siente exaltación, sino inquietud. Esto sucederá en la escena 12. Relacionado con la huida de la realidad, aparece el instante en el que Max Estrella huye de su casa y por tanto huye de las responsabilidades familiares. ¿Y cuáles son esas responsabilidades familiares? Pues esencialmente ocuparse del mantenimiento, de la manutención, de la supervivencia de su familia. Max Estrella, en cambio, huye de su casa, deja a su hija y a su mujer hambrientas y angustiadas. En las escenas 3 y 4 empeña la capa, una de las pocas cosas que aún conserva, y en vez de ayudar a su familia con el dinero, Max Estrella decide comprar lotería. En la escena 8 el ministro le da dinero en mano. ¿Y qué hace Max con ese dinero? Lo gasta de inmediato en una cena con sus amigos literarios. Bien, otro tema que irá apareciendo a lo largo de Luces de Bohemia es la vida precisamente de la bohemia literaria. La alucinación de Max Estrella actúa como un anticipo o una prefiguración de las aventuras nocturnas de todos los bohemios, incluido por supuesto el propio Max Estrella. Pasemos a continuación a la escena 2, haremos en primer lugar un resumen argumental y después reflexionaremos acerca de algunos aspectos tanto temáticos como estructurales que nos interesa tener en cuenta. Escena 2. Ha comenzado el paseo de Max y Don Latino por la noche madrileña. La primera parada es la cueva del librero Zaratustra, una librería de segunda mano a donde había acudido Don Latino para malvender los libros de Max, quien ante Zaratustra exige romper el trato. Pero el ciego, en tanto que ciego, no puede ver cómo el librero esconde los libros en la trastienda y le hace una señal a Don Latino mientras le dice a Max que el trato ya no puede deshacerse pues acaba de venderlos. Entonces deducimos que el librero y Don Latino se han puesto de acuerdo para timar a Max. Zaratustra habrá pagado seguramente más de 3 cochinas pesetas a Don Latino, y Don Latino se ha quedado la mayor parte del dinero. En ese instante entra en la librería Don Peregrino Gay, escritor y viajero, que acaba de regresar de Londres, donde ha estado copiando un libro medieval español, el Palmerín de Constantinopla, un libro de caballerías conservado en un museo, es decir, en una biblioteca. Unos gritos de «Viva España» en la calle dan pie al librero para comentar «Está buena España», lo cual sirve para iniciar una charla sobre varios temas, entre los que destaca la diferente concepción de la religión en España e Inglaterra.
pretexto para censurar con fiereza el catolicismo nacional, considerado como una fe atrasada, analfabeta, intransigente y de mal gusto, en contraposición con el cristianismo protestante. Mientras tanto, se nota que hay desórdenes en la calle, y se ve pasar a unos guardias que se llevan detenido y maniatado a alguien. La escena termina con la irrupción de una chica de una portería que llega con prisas a reclamar el capítulo semanal de una novela por entregas, y que pregunta, de parte de una vecina, si Zaratustra conoce lo que le ocurre a cierto personaje. El librero le contesta que los hechos de una novela han de permanecer en secreto hasta ser descubiertos por los lectores. Bien, este sería el resumen argumental del acto segundo, y a continuación vamos a destacar algunos aspectos que tienen que ver con el tema, con la estructura y con motivos que se van a repetir a lo largo de la obra. El tema inicial de esta escena es el engaño tramado por Zaratustra y Don Latino para estafar, para timar a Máximo Estrella, con la excusa de la venta de unos cuantos libros. El segundo de los temas que aparecen en esta escena es el de la religión, es decir, el contraste entre dos sensibilidades religiosas distintas, dos maneras de entender la moral. Por un lado, la católica española y por otro lado, la protestante inglesa. Max se muestra de acuerdo con Don Gay en que la religión española es una sensibilidad religiosa chabacana, vulgar, ante los misterios de la vida y de la muerte, y que la miseria moral que de ella se deriva es el gran problema de nuestra nación. Como temas secundarios destacan, por un lado, el lamento por la situación moral y social lamentable de España, la admiración por un país extranjero como Inglaterra, el subgénero de la literatura por entregas o literatura de folletín, de escasísima calidad y pensada para un público prácticamente analfabeto, pero muy popular en la época. También aparece el tema de la agitación social, de los problemas sociales, que quedan patentes en los desórdenes callejeros que llegan hasta la librería. Para que esta escena sea aún más esperpéntica, Valle Inclán hace que en ella intervengan unos curiosos personajes: un ratón, un gato, un perro y un loro. Bien, ¿qué motivos aparecen en esta escena que se repetirán en las siguientes? En primer lugar, el motivo de las calles de Madrid. Max ya ha salido de la guardilla familiar y se encuentra en la calle. Y el primer elemento de la calle que conocemos es una librería de libros de segunda mano. También aparece el tema de la inmersión en la noche. Ha anochecido y Max Estrella acaba de iniciar su viaje nocturno que le conducirá a la muerte. También aparece un motivo que se va a desarrollar en los actos siguientes, y es el de la peripecia de los personajes de vida bohemia, de los personajes modernistas, que comienza en esta escena y que terminará en la escena 14, cuando irrumpan como figuras estelares los personajes de Bradomín, que era un personaje de novela de Valle Inclán, y Rubén Darío, que era un poeta, el mayor poeta venezolano histórico de la época. Ambos son prototipos del modernismo y de la vida bohemia. También se produce la primera de las varias conversaciones ideológicas de la obra. Zaratustra, Peregrino Gay, Don Latino, Máximo Estrella, además de un loro, un gato y un ratón, hablan sobre religión, sobre civilización y sobre la moral de España. Otro motivo, que también se verá reflejado en actos posteriores, es el de la violencia social y política y los disturbios callejeros. Se producen en esta escena, pero de forma indirecta, pues no los vemos sino que los oímos, tumultos y enfrentamientos de manifestantes y fuerzas del orden. Se escuchan desde el interior de la librería y se van a prolongar de forma más o menos directa en las escenas 3, 4, 5, 6, 10 y 11. Además, se menciona como detalle el hecho de que un manifestante ha sido detenido y maniatado. Este detalle va a encontrar un eco en el episodio del preso catalán que reencontraremos en la escena 6, de modo que funcionaría como una anticipación o un preludio del episodio del encarcelamiento de Max Estrella y el preso anarquista. A continuación resumiremos el argumento de la escena 3. Max y Don Latino llegan a la taberna de Picalagartos. Empiezan a emborracharse. En este ambiente popular se mezclan distintos personajes del Madrid más castizo: el tabernero, el mozo, Don Latino y Máximo Estrella, la Pisabien, que es una golfa popular, vendedora de nardos y de prensa, el chulo de la Pisabien, conocido como el rey de Portugal, y otros personajes secundarios. El mozo anuncia a Max que lo busca la marquesa del Tango, es decir, Enriqueta la Pisabien. Esta entra en el local y le reclama un décimo de lotería que le había fiado. Cuando va a devolvérselo, Don Latino y el chico de la taberna lo convencen para que se lo quede, ya que el número es un capicúa de 7 y 5. Pero Max no tiene dinero y envía al chico a empeñarle la capa.
Entra entonces el rey de Portugal, es decir, Manolo, también llamado Gorito. El chulo, no queda muy claro cuál es el significado preciso de esta palabra en la obra, el chulo de la Pisavién. Surge primero una conversación acerca de los políticos conservadores de la época, Castelar, por ejemplo, a quienes el tabernero admira, y que se transforma en una serie de bromas, amenazas veladas e ironías, todo ello adornado de chispeantes expresiones castizas, hasta que regresa herido en la frente el muchacho. En la calle continúan los enfrentamientos entre obreros, de un lado, y la policía y militantes de Acción Ciudadana por el otro. La Pisavién sigue al rey de Portugal, quien desea ardientemente unirse a los proletarios en contra de la policía y los grupos de Acción Ciudadana. Picalagartos manda desalojar la taberna para echar el cierre ante el tumulto. El muchacho ha conseguido 9 pesetas y Max quiere pagar el 10º, pero la Pisavién ha volado con él. El chico de la taberna informa de que ésta suele acudir a la buñolería La Modernista. Este sería el argumento de la tercera escena y vamos a comentar los temas principales y los motivos que se repetirán en las siguientes. La escena presenta como tema general el ambiente tabernario madrileño, construido mediante la selección de ciertos personajes costumbristas, como el tabernero y su mozo, la vendedora de nardos o el chulo, el borracho, personajes que hablan con un lenguaje marcadamente jergal, con el dialecto conocido como cheli madrileño. El cuadro castizo y popular se impone al contenido de los diálogos. Bien, en esta escena empieza un episodio que unificará buena parte de los actos de esta obra. Comienza el episodio del 10º de lotería, símbolo de la fortuna, objeto desencadenante de que en esta escena Max Estrella empeñe su capa, de que en la siguiente escena se persiga a la Pisavién, que es la que se lleva el 10º, y de que al final de la obra asistamos al estrambótico desenlace de las escenas 12, cuando don Latino le roba la cartera al cadáver de Max Estrella, y la escena 15, cuando aparece don Latino con el dinero correspondiente al número de Max Estrella que ha resultado premiado. Empieza aquí, por tanto, a trabarse el nudo o conflicto de la historia. Bien, los elementos recurrentes, los elementos dramáticos de cohesión, las repeticiones y contrastes son las siguientes. Aparecen de nuevo las calles de Madrid. Buena parte de lo que queda de la obra va a ser un recorrido nocturno por las calles de Madrid, y en esta ocasión no se trata de una librería, sino de una taberna. Se produce, por tanto, un contraste entre los dos espacios. Prosigue el motivo de la noche ya es plena. Prosigue el tema de la violencia social y política y de los disturbios callejeros. También continúa el motivo que ya habíamos visto del desprecio de la realidad y la huida de la realidad. Max evade sus responsabilidades familiares, vende su capa por 9 pesetas y en ningún momento se plantea llevar el dinero a su casa. Aparece también por primera vez el motivo de la fortuna caprichosa, encarnado en el episodio del 10º de lotería. Max Estrella empeña su capa para comprarlo. Es un número capicúa y, por tanto, sobrevuela sobre él la superstición de que va a ser un número premiado. Escena 4. En la calle hay restos de la revuelta callejera. Latino y Max llegan frente a la buñolería La Modernista. Allí se encuentran con la Pisavién y Max le compra el 10º. La Pisavién cuenta que manifestantes y miembros de Acción Ciudadana se han enfrentado violentamente y que los manifestantes han asesinado a algunos policías honorarios. Los epígonos del Parnaso modernista, es decir, los poetas modernistas, salen de la buñolería y entablan un coloquio con Max y don Latino. Uno de ellos, uno de los poetas, Dorio de Gadex, alaba a Max, le llama padre y maestro mágico. Max se queja de su suerte y del olvido en que vive como escritor. Mientras los modernistas se consideran seres superiores, aristócratas espirituales separados de la vulgaridad del pueblo, Max se proclama pueblo, un miembro más del sufrimiento y la indignación de los que se manifiestan en la calle. Las críticas al mundo de la cultura y especialmente a la Academia de la Lengua, considerada una institución conservadora y oficialista, y las críticas a la política en general acaban por petición de don Latino en una canción burlesca creada por estos poetas que cantan a viva voz en honor de Max. La policía municipal, designada como soldados romanos, a caballo, acude al griterío y detiene a Max por reírse del capitán. La policía solicita a un sereno que se encargue de vigilar al poeta ciego hasta que llegan 2 guardias que lo trasladan al Ministerio de la Gobernación, hoy llamado Ministerio del Interior. Le acompañan los modernistas y Latino. Max lanza gritos de «Muera Maura, muera el gran fariseo». Bien, el tema más destacado de esta escena
es el ataque de Max Estrella contra la situación social y política del país y contra el mundillo literario. Este ataque aparece en la charla que Max Estrella mantiene con los modernistas. Como temas secundarios conviene destacar la compra del décimo de lotería y la persistencia del ruido de fondo de los disturbios callejeros, que no vemos pero sí escuchamos. Hay vidrios rotos en las calles, la Pisabien relata lo que ha visto acerca del choque entre manifestantes y los miembros de Acción Ciudadana, etc. De nuevo, la acción continúa en las calles de Madrid, y en esta ocasión sí que estamos plenamente en la calle, puesto que los personajes están frente a la buñolería. Prosigue el motivo literario de la noche. También reaparece, igual que la escena primera, el motivo de la premonición y la presencia de la muerte, puesto que la Pisabien ha sido testigo de que los huelguistas han matado a varios miembros de Acción Ciudadana. Son las primeras muertes que conocemos en esta obra. De nuevo, encontramos el tema del desprecio de la realidad y la huida de la realidad. Max Estrella sigue evadiendo sus responsabilidades familiares. ¿Por qué? Pues porque persigue a la Pisabien hasta que consigue comprar el décimo sin acordarse de la situación de su mujer y de su hija. Aparece nuevamente el tema de la violencia social y política y de los disturbios callejeros. En las calles hay destrozos, hay cristales rotos. Hay opiniones contrarias acerca de estos disturbios. Por un lado, la opinión de Don Latino de los modernistas, y por otro lado, la opinión de Max Estrella, unos que se creen aristócratas por encima del pueblo y otro Max Estrella que se identifica con el pueblo. La Pisabien informa de que en los enfrentamientos han muerto algunos miembros de Acción Ciudadana y los disturbios callejeros, como ya sabemos, volverán a aparecer de forma directa o indirecta en las escenas 5, 6, 10 y 11. De nuevo nos encontramos con el motivo del décimo de lotería o la fortuna caprichosa. Max Estrella y Don Latino han encontrado la Pisabien y le pagan el décimo. También aparece el tema del encarcelamiento de Max Estrella y el preso anarquista. Max Estrella en esta escena es detenido en plena calle y trasladado a la comisaría. Este episodio se prolongará en las escenas 5, 6, 7 y 11. Y también encontramos finalmente un episodio de bohemia literaria, puesto que se encuentran Max Estrella y Don Latino con los epígonos, es decir, con los últimos supervivientes del Parnaso modernista. Escena 5. Max Estrella, custodiado por los dos guardias y acompañado por modernistas y por Don Latino, es recibido en el ministerio por Serafín el Bonito, inspector de policía e hijo del ministro que aparecerá más tarde. Aparece aquí la crítica hacia el nepotismo. El nepotismo es una forma de corrupción que consiste en dar un cargo público a un familiar. Tras prestar declaración, cosa que hace en un tono abiertamente irónico, y a pesar de los ruegos de los modernistas, Max es enviado de mala manera al calabozo por borracho, por escándalo en la vía pública, por proferir gritos internacionales y por desacato a la autoridad, o sea, por burlarse en su cara del inspector Serafín el Bonito. Los modernistas deciden visitar los periódicos para denunciar la detención de Max. Este es el contenido de la escena 5. Veremos a continuación sus temas principales y los motivos recurrentes a lo largo de la obra. La escena, que constituye el momento inicial del episodio de la cárcel, presenta como tema general la declaración de Max Estrella ante la policía y su encarcelamiento. A lo largo del interrogatorio aparecen dos actitudes. Por un lado, Serafín el Bonito, el comisario, se muestra autoritario, abiertamente autoritario, pero también estúpido. Por otro lado, Max Estrella mantiene una actitud burlona, sarcástica, irónica. Una actitud que prolonga la actitud que Max Estrella había exhibido en la escena anterior ante el capitán Pitito y el sereno que lo había llamado al orden. Bien, motivos recurrentes. De nuevo, las calles de Madrid. En este caso, el zaguán, la entrada de la comisaría del Ministerio de Gobernación, situada en la actual Puerta del Sol. Por otro lado, el motivo de la noche. En tercer lugar, el tema de la violencia social y política y los disturbios callejeros, puesto que los guardias acusan a Max Estrella de escándalo callejero y de haber proferido gritos revolucionarios. Los disturbios callejeros volverán a aparecer en las siguientes escenas. Llegamos además a uno de los momentos determinantes de la obra, el encarcelamiento de Max Estrella y su coincidencia con el preso anarquista catalán. Escena 6. Max, que no deja de protestar, es arrojado al calabozo y amenazado de tortura. Allí encuentra preso, esposado y ensangrentado a un obrero catalán con quien entabla un diálogo que revela que ambos comparten muchas ideas revolucionarias.
El obrero catalán se extraña de que un hombre del aspecto y la cultura de Marx pueda compartir ideas con un paria, es decir, con un obrero, con alguien sin patria, como él. El obrero catalán, que se llama Mateo, ha sido apresado por haberse negado a ir a la guerra y por haber provocado un motín en la fábrica donde trabajaba. Ambos hablan acerca de la necesidad de la revolución, de una bomba que acabe con todo, violentamente y para siempre, contra los patronos, contra los proletarios, contra la Barcelona judía, es decir, la Barcelona empresarial, los comerciantes, los banqueros, y, palabras literales, el terrón maldito de España. Una bomba después de la cual se pudiera poner en marcha un orden social nuevo. Pero Mateo confiesa a Max que conoce la suerte que le espera. Le dice Mateo a Max: 4 tiros por intento de fuga. ¿A qué se refiere? Se refiere a que ya sabe perfectamente que lo matarán por la espalda con la excusa de que ha intentado fugarse, es decir, en la aplicación de la llamada ley de fugas, que permitía a los guardias disparar contra el preso que intentase escapar. El llavero o guardián de la celda llama al proletario y le anuncia que va a salir de viaje de recreo, dice el texto, viaje de recreo, es decir, lo que luego en la guerra civil se llamará el paseillo, es decir, un viaje hacia la muerte. Max y el obrero se abrazan fraternalmente y se despiden. Max se queda llorando de impotencia y de rabia. Bien, esta es una escena fundamental. Es una escena fundamental donde aparece un gran tema que es la complicidad revolucionaria entre Max y Estrella y el preso catalán. Ambos coinciden en sus convicciones políticas, en su diagnóstico sobre los males de España y en su solución, que pasa primero por el terrorismo y después por la instauración de una nueva sociedad. Volvemos a encontrar motivos que ya habían aparecido y que continuarán en las escenas siguientes. El motivo de las calles de Madrid, en este caso el calabozo del ministerio, el motivo de la noche, el motivo de la violencia sociopolítica y los disturbios callejeros, el motivo de la cárcel y del preso anarquista, la premonición y la presencia de la muerte, que aquí aparece en la figura del preso, que sabe que va a morir, que sabe que lo van a matar, lo cual emociona profundamente a Max Estrella. También se produce una conversación sobre ideas sociales, políticas. Es la tercera conversación de este tipo, en este caso, entre Max Estrella y el preso catalán. Escena 7. En la escena 7, Don Latino y los modernistas van a la redacción del periódico El Popular para protestar por la detención de Max y conseguir su liberación. En la redacción los recibe Don Filiberto, el único periodista, suponemos que es el jefe de redacción, que permanece a esas horas trabajando. Don Latino exige que en el periódico se publique que Max ha sido brutalmente maltratado en un sótano del Ministerio de la Desgobernación, dice Don Latino. Don Filiberto responde que no le es posible escribir una queja de ese tipo sin el consentimiento de su jefe, al que ya no puede localizar, porque es muy tarde, pero que va a intentar ayudar a Max. Se entabla en ese momento una irónica, ingeniosa y deslenguada charla entre don Filiberto, el periodista, y los visitantes sobre la situación política, la literatura, la teosofía y el sometimiento de la prensa al poder político. Don Filiberto defiende a los conservadores, en aquel momento Maura y García Prieto, que es precisamente el propietario del periódico. Pero los modernistas se muestran poco respetuosos y toman el pelo al periodista, quien a pesar de todo telefonea a la secretaría del ministro y consigue que liberen a Max. Bien, el tema central de esta escena es la crítica hacia el periodismo, la debilidad enfermiza del periodismo español. ¿Y por qué se considera que el periodismo en España es una institución enferma o corrompida? Pues porque el periodismo está sometido a los intereses precisos del poder político. En este caso, un líder político es el dueño del periódico. Los periodistas carecen de independencia para informar de lo que realmente ocurre en el país o para denunciarlo críticamente. Don Filiberto, que es un tipo bondadoso pero también servil, es el personaje que ejemplifica este estado de cosas. Y lo ejemplifica por su forma de actuar, de pensar y por la idea que él mismo tiene de lo que es el periodismo. A través de sus palabras, mientras conversa e ironiza con los modernistas, advertimos que para él escribir en la prensa se ha convertido en una actividad literaria, retórica, frívola, sin más trascendencia, en un floreo ingenioso pero vacío de contenido. Bien, motivos recurrentes que aparecen en esta escena. De nuevo el motivo de las calles de Madrid, en este caso la redacción de un periódico. El motivo de la noche, el tema de la premonición y la presencia de la muerte, en esta ocasión porque se alude a la muerte del anciano de Acción Ciudadana a manos de los huelguistas.
el tema de la violencia sociopolítica y los disturbios callejeros, el encarcelamiento de Max Estrella, sobre el que dialogan precisamente los poetas y el jefe de redacción, la bohemia literaria, encarnada en los poetas modernistas, yendo en latino, y de nuevo otra conversación ideológica, la cuarta, una conversación acerca de teosofía, política, cultura, etc. Escena 8. Max es liberado. Una vez es liberado, quiere protestar ante el ministro por el trato recibido. El ujier intenta detenerlo, pero Dieguito, que es secretario del ministro, le permite pasar. Le comenta primero que es aficionado a la poesía y que cuenta con él para editar una revista literaria. En segundo lugar, Dieguito le comunica que el ministro trabaja y que no puede recibirlo. Max se enfada y grita: «Paco, Paco, soy un espectro del pasado». El ministro, que sale de su despacho con pinta de estar descansando y no trabajando, se sorprende al reencontrar a su antiguo compañero de bohemia y vida literaria, y se sorprende al reencontrarlo ciego. Paco, el ministro, dejó las letras, dejó la literatura hace mucho tiempo, y las cambió por la política. Max se queja de lo que le han hecho. El ministro no le acaba de creer, y ambos terminan por ponerse nostálgicos recordando a la familia de Max, ya que Paco, el ministro, anduvo un poco enamorado de la hermana del poeta. El ministro da la orden a Dieguito para que del fondo de reptiles, es decir, los fondos reservados del Estado, prepare un sueldo mensual para Max, quien lo acepta a pesar de cierta repugnancia moral. Cuando se despiden, el ministro deja en la mano de Max algunos billetes. Max sale. Está ya esperándole don Latino. El ministro y Dieguito comentan la personalidad y el destino del poeta, y deciden sacar irónicamente de los fondos de policía la pensión que piensan darle. Bien, en esta escena aparecen varios temas que la unifican. El más importante es la queja, es la protesta de Max Estrella por la afrenta, por la deshonra que ha sufrido a manos de la policía. Por un lado, el poeta pide una reclamación y por otro lado la recibe, pero recibe una indemnización que no es moral como él quería, sino económica, y que él acepta. Es decir, la protesta de Max Estrella ante el ministro exige una reparación o satisfacción moral. Por ejemplo, que se reconozca públicamente que se le ha detenido de forma injusta. O de tipo punitivo, por ejemplo, que sean castigados los guardias que lo detuvieron. En cambio, la paradoja irónica del asunto, de la que Max Estrella es plenamente consciente, es que el único desagravio, la única venganza, la única reparación que obtiene Max Estrella es económica, es privada e incluso secreta, puesto que el ministro emplea dinero de los fondos reservados del Estado. Dicho de otro modo, Max Estrella se presenta, lleno de cólera, con mucha dignidad, ante el ministro para protestar contra la violencia ejercida sobre él, y termina la entrevista comprado por el ministro. Bien, elementos que aparecen en esta escena y que cohesionan toda la obra. El tema de las calles de Madrid, en esta ocasión el despacho de un ministerio, el tema de la noche y finalmente el tema de la bohemia literaria, puesto que el ministro había sido bohemio en su juventud y siente nostalgia por aquella etapa. Escena 9. Don Latino y Max entran en el Café Colón, donde Rubén Darío, descrito, y cito palabras literales, como un cerdo triste, está tomando una copa de ajenjo. Rubén y Max hablan de la muerte, expresando sobre ella opiniones contrarias. Max invita a cenar a los dos amigos con el dinero que acaba de recibir del ministro, y el poeta nicaragüense afirma que es preciso huir de la bohemia. Mientras la orquestina del café interpreta un tema alegre de opereta, una zarzuela, los tres conversan de teosofía, de fe cristiana, del cielo, del infierno, y Max, que se opone a la creencia de Rubén, expresa su ateísmo, es decir, él no cree en nada. Y dice Max: «Para mí no hay nada tras la última mueca». Terminan hablando en francés, la lengua de moda entre los escritores de la época, evocando melancólicamente el París bohemio que conocieron en su juventud. Max pide a Rubén que recite algunos de sus versos, y Rubén lo hace, animado también por un joven ayudante o secretario que lo acompaña y que escribe en una mesa de al lado. Los versos de Rubén hablan de una peregrinación a Compostela y contienen una mención del Marqués de Bradomín, que es un personaje de algunas novelas de Valle Inclán. El tema dominante en esta escena es el de la evocación, el del recuerdo triste, elegíaco de la literatura bohemia, que es
o que fue una forma de vivir y de sentir que ya en estos momentos, en 1924, pertenece al pasado. Toda la escena está dominada por un tono de despedida, por un tono de elegía. Como temas secundarios, cabe destacar el tema de la religión, la premonición de la muerte, la vida bohemia de París o la generosidad de Max, la generosidad inconsciente e irresponsable de Max, que invita a sus amigos sin acordarse del drama que está viviendo su propia familia. Los motivos estructurantes que se repiten a lo largo de toda la obra y que aparecen aquí son el de las calles de Madrid, en esta ocasión un café, el Café Colón, el tema de la noche, el tema de la premonición y la presencia de la muerte, ya que Rubén Darío y Max Estrella hablan constantemente de la muerte, el motivo del desprecio de la realidad y la huida de la realidad, ya que con el dinero que ha obtenido del ministro, Max Estrella invita a cenar a sus amigos, en lugar de destinar ese dinero a su familia. También aparece el tema de la bohemia literaria, se produce aquí un adiós nostálgico a esa forma de vida, y encontramos la quinta conversación sobre ideas, en este caso esencialmente sobre religión y sobre cultura. En la siguiente lección seguiremos resumiendo el argumento de Luces de Bohemia y tratando de sus temas y motivos estructurantes más importantes. Muchas gracias por escuchar hasta aquí y hasta la próxima grabación.